Hola, continuamos entonces con nuestro aprendizaje de este curso de AutoCAD. De acuerdo a nuestro itinerario de trabajo, eh, lo que toca ver ahora es el uso del comando línea y lo que vendría a ser verificación básica de distancias. ¿Ok? Bien, entonces hay que tener presente obviamente todo lo anterior para manejar adecuadamente este comando. El comando línea, como quiera que tenemos la versión en inglés, tiene por nombre line. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos clic en este comando? Podremos notar de que hay dos cosas que aparecen. Lo primero es que en la pantalla, porque esta opción se encuentra activada, en la pantalla aparecen indicaciones al respecto. Y dice Specify First Point, es decir, especificar el primer punto. Y lo que aparece a continuación son dos recuadros que me permiten ingresar, si es que yo conociera la ubicación exacta de estos puntos, vía coordenadas. Es decir, la primera componente, esta es la componente en el eje X y la segunda es la componente en el eje Y. ¿Ok? Y para tener una idea sobre dónde está el eje X y el eje Y, podemos notar que en la parte inferior de la pantalla aparece de manera horizontal el eje X y el eje Y. Y el eje Z, puesto que sí hay un tercer eje que es el eje Z, vendría a ser el eje que es perpendicular a estos dos, es decir, en este caso saliendo de la pantalla. ¿Correcto? Ahora, otro detalle es que cuando ustedes se desplazan con el cursor por la pantalla pueden apreciar que tenemos números que se encuentran cambiando constantemente. A ver, veamos. Tenemos esta primera componente seguido de una coma, un segundo número y coma, un tercer número que en este caso permanece en cero. Estos números que se encuentran cambiando corresponden a las coordenadas en, lo primero vendría a ser el eje X, el siguiente número es el eje y el tercer número es el eje Z, que como habíamos indicado hace un rato, es el eje que se encuentra saliendo de la pantalla y perpendicular a estos dos. Entonces, nosotros estamos trabajando inicialmente en el eje XY. Por esa razón, el eje Z o este número no se mueve, porque estamos trabajando en un plano. Sin embargo, si va cambiando constantemente el eje X y el eje Y. ¿Correcto? Esto es importante para tenerlo presente. Posteriormente vamos a indicar cuáles son las formas de ingreso de datos, pero por lo pronto haremos esto. Activamos el comando línea y cuando me piden especificar el primer punto, lo que yo haré será lo siguiente: hacer un clic en la pantalla. Entonces esto marca para mí el primer punto de la línea que voy a dibujar. Notarán que ahora, tanto en este recuadro como en la parte inferior, el mensaje ha cambiado, puesto que solicitan especificar un siguiente punto. Specify next point, aquí y en la parte inferior. Me piden especificar el segundo punto. Entonces, ese segundo punto, yo podría hacer clic en la pantalla y entonces ya tengo dibujada esta línea. Y el comando sigue activo, porque si yo quisiera dibujar una segunda línea, entonces basta con hacer clic en la pantalla, por ejemplo por acá, o por ejemplo por acá, por acá. En este caso el comando permanece activo hasta que yo lo termine. Y hay dos formas de terminar este comando. Lo primero, haciendo clic con el botón derecho del mouse, y podría ser seleccionando la opción Enter, y la otra forma es con la tecla de escape o Escape. Escape y terminó. Volvemos nuevamente, clic, 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 terminamos, botón derecho del mouse y Enter, y se termina también la opción. Quiero borrar todo esto, control A y la tecla de suprimir. Bien, hasta el momento lo único que hemos hecho ha sido dibujar líneas, pero sin ningún control sobre ellas. En esta oportunidad vamos a dibujar líneas, pero ya con dimensiones controladas. Es decir, nosotros vamos a determinar tanto la longitud de la línea como el ángulo de inclinación que ésta tiene. Entonces haremos lo siguiente. Activo el comando de línea. Lo primero que haré será especificar un punto sobre la pantalla, es decir, haciendo un clic en ella. Luego,
Notaremos de que hay dos cuadros que se encuentran moviéndose o cambiando constantemente, y estos cuadros corresponden a tanto la longitud de la línea como el ángulo de inclinación que tiene esta línea. Bien, y la forma de cambiar de un cuadro a otro cuadro es presionando en nuestro teclado la tecla Tab. Es ese botón que se encuentra sobre el botón de activación de letras mayúsculas. Entonces, cada vez que presiono Tab, me permite alternar entre la longitud de la línea y el ángulo de la misma. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, yo quisiera ingresar una línea con una longitud de 40 unidades. Dígito 40, ojo, como todavía no he terminado el comando de línea, entonces no se presiona Enter ni la tecla de escape, sino presiono la tecla Tab. Y entonces esa línea que acaba de cambiar tiene longitud 40. Y el ángulo de inclinación, en este caso, ¿cuánto? 34 grados. Yo quiero que sea solamente una línea de 30 grados. Ya está. Tab. Entonces tengo que la longitud es de 40 unidades y el ángulo es de 30. Ya con estos dos valores entonces puedo presionar Enter y luego la tecla de escape. Entonces tengo la certeza que esta línea mide 40 y el ángulo es de 30 grados. Sin embargo, debo de hacer una aclaración. Si ustedes se encuentran realizando este mismo ejercicio, es altamente probable de que tengan un pequeño problema o conflicto al momento de dibujar la línea. Permítanme explicarles. Voy a borrar temporalmente esta línea. Suprimir, ¿ok? Entonces ahora lo que voy a hacer es nuevamente, como había indicado hace un rato, línea, hago un clic en la pantalla y quiero dibujar entonces el siguiente punto. Pero antes de ingresar los valores es importante que ustedes se den cuenta cuál está siendo la longitud actual de esta línea. Miren, fíjense en este número es tremendamente grande. ¿Cuánto es que mide? A ver, leyendo correctamente, la longitud de esta línea es de 118.115.7716 unidades. Ojo, 118.115. Eso quiere decir de que si yo quisiera dibujar una línea con longitud de 40, obviamente va a ser muy pequeña comparado con este segmento que tengo dibujado. Esténse atentos a ello, porque muchas veces cuando se trata de dibujar un objeto, aparentemente nosotros esperamos que salga de un determinado tamaño y nos sale de un tamaño muy distinto al que esperábamos. ¿Por qué? Porque de repente habremos acercado tanto la pantalla que ha cambiado la escala, o de repente lo opuesto, que lo hemos alejado demasiado y entonces ese segmento está valiendo pues ese tamaño. Miren, hagamos algo. Voy a hacer este experimento de dibujar una línea con longitud de 40. Observen. Ingreso el valor de 40, presiono la tecla Tab y el ángulo de 30 grados. Enter. Y fíjense que aparentemente no ha hecho nada. Escape. Pero si se dan cuenta, acá aparece una pequeña mancha. Resulta que esta mancha es la longitud de 40 que nosotros hemos dibujado. Afortunadamente, se explicó en un video anterior cómo hacer que los objetos sean más grandes o más pequeños, es decir, acercarlos o alejarlos. Y en esto podemos hacer lo siguiente: podemos mover la rueda en el mouse, que es el scroll down, acercándolo más y más, y nos damos cuenta que aquí estaba la línea, sino que estaba en un modo de visualización tan alejado que pareciera de que no había dibujado absolutamente nada. Otro método práctico para poder acercar esta línea es el siguiente. Recuerden que nosotros, si hacemos un doble clic rápido sobre la rueda, ajustamos a toda la pantalla lo que yo tenga dibujado. En este caso, este es el único dibujo. Quiere decir que este dibujo debería de aparecer en toda la pantalla. Hagamos eso. Un doble clic y aparece la línea completamente ajustada al tamaño. La otra forma era mediante el comando que se encuentra en la barra dinámica a la derecha, que es la lupa y dos flechas cruzadas.
Hago esto y se ajusta al tamaño de la pantalla también, ¿correcto? Bien, entonces tengan en cuenta esto al momento de hacer sus dibujos. No vaya a ser que hayan acercado demasiado o alejado tanto que aparentemente no está bien. O sea, ¿cuál es el consejo? Al momento de estar haciendo el primer dibujo, fíjense en el tamaño. Por ejemplo, si este tamaño vale 118 y yo quiero dibujar una línea de 60, lo que debería de aparecer es una con tamaño aproximadamente la mitad de lo que estás viendo en pantalla. Ejemplo, escribo 60, tomen nota por favor de este tamaño, la tecla Tab, y fíjense que se redujo aproximadamente a la mitad de lo anterior, que era 118. Y el ángulo, por ejemplo, 45 grados, enter y escape. ¿Ok? Bien, sin embargo, si yo estoy alejando de la pantalla, la encuentro alejando, ahora sí. Y entonces, si yo quiero, por ejemplo, dibujar otro segmento, fíjense que el número ha cambiado bastante, porque he alejado bastante mi visualización. Y entonces este segmento que estás viendo mide 161.000. Entonces, no esperes que si quieres dibujar, por ejemplo, un tamaño de 100, este tamaño sea del tamaño que de la pantalla. Al contrario, va a ser muy pero muy pequeño, que incluso podría llevarte a confusión y pensar que no se dibujó absolutamente nada. Observa, 100, Tab, 30 grados, Enter y escape. Y aparentemente no hay nada. ¿Recuerdan cómo se hacía? Movemos la rueda del cursor adelante o atrás para poder acercar o alejar, o el otro método es hacer un doble clic rápido sobre la rueda. Hagamos eso por favor, doble clic rápido y se ajustó el tamaño, ¿ok? Entonces esa es la primera recomendación que se debe tener en cuenta. Bien, por otro lado, una vez que ya hayamos dibujado esta línea, ¿cómo sabemos de que esta mide realmente 40 o 50 o el valor que hayamos ingresado? Porque yo pude haberme equivocado. Entonces, una forma práctica de verificar la distancia de este elemento es la siguiente. Si nosotros nos vamos a la parte superior donde se encuentran los comandos, vamos a encontrar dentro de esta cinta de opciones utilitarios, hay una regla de color amarillo que dice measure, o sea, medida o medición. Y hay un desplegable al respecto. Tenemos entonces estas herramientas de color amarillo que nos permiten verificar algunas distancias. Por ejemplo, puedo hablar de distancia, puedo medir radio, puedo medir ángulo, puedo medir áreas o incluso volúmenes. ¿Cómo es que funciona? Veamos. Supongamos que quiero medir la distancia o longitud de esta línea. La selecciono, hago clic y lo que me dice es especificar el primer punto. Entonces yo me acerco al punto inicial de esta línea. A ver, veamos, aquí está, clic, y ahora el mensaje cambió. Fíjense, dice especificar el segundo punto. Me acerco al extremo opuesto y este vendría a ser el segundo punto. Al hacer clic vemos de que aparece información bastante interesante al respecto. Por ejemplo, me indica que la longitud de esta línea mide 100. Además de eso, tengo sus componentes. Por ejemplo, esta altura mide 40, es decir, la altura o distancia vertical desde este extremo superior hasta este inferior mide 40. Y la longitud en horizontal mide 86.6025. Tiene una aproximación de 4 decimales. ¿Ok? Moviendo un poco este pequeño cuadro, con un clic puedes desplazar la ubicación. Entonces ahora puedo visualizar el ángulo de inclinación, que en este caso es de 30 grados. Y fíjense que tiene mucha lógica, porque este vendría a ser un triángulo notable de 30 grados en este lado y 60 grados en este otro lado. Entonces, si la longitud de la hipotenusa mide 100, entonces este cateto vendría a ser 100 por el seno de 30 grados, o sea, 50. Entonces, tengo la certeza de que esta línea ha sido bien dibujada. ¿Correcto? Ok, escape para terminar. Y veamos nuevamente otra línea. Supongamos que quiero dibujar una línea horizontal. Entonces hago clic en el primer punto. Esta línea horizontal que sea, por ejemplo, de longitud 50. ¿Recuerdan? Luego la tecla Tab para cambiar al ángulo. Y quisiera que fuera un ángulo de 0 grados. Escribo 0.
Una vez que tengo ya los dos valores ingresados, presiono Enter para ejecutar el comando y escape para terminarlo. Bien, verifiquemos entonces si esta línea realmente mide 50 y el ángulo de inclinación es el adecuado. En la parte superior vamos a Utilities, regla de color amarillo, desplegamos y escojo la opción de distancia. Entonces me acerco a este primer punto, me acerco a este segundo punto y entonces veo de que la distancia es 50. Y ya no aparece el ángulo puesto que está completamente horizontal, es decir, a 0 grados. ¿Correcto? Entonces, esta es una primera forma de verificación de dimensiones que se tiene para el comando línea. Sin embargo, existe otra forma en cómo ustedes podrían verificar la dimensión o el ángulo. Hay que recordar de que este curso no es exclusivamente de aprendizaje formal de AutoCAD. Entonces, eso quiere decir de que no se va a seguir el orden que normalmente ustedes apreciarían dentro de lo que es el aprendizaje de un programa como AutoCAD, sino nosotros estamos orientados a la realización o ejecución de ejercicios. Entonces, con ese fin se va a explicar otra forma u otro método de verificación de dimensiones que tiene que ver en este caso con el acotado, comandos de acotado. Posteriormente se va a explicar con mayor detalle, pero para nuestros fines se va a explicar solamente lo necesario. Bien, veamos. Supongamos que quiero verificar la longitud de esta línea. Veremos que dentro de lo que es la cinta de opciones de anotaciones o annotation, tengo comandos para escritura de texto, tengo este modo inteligente de dimensionado, ¿ok? O tengo esta otra opción que por lo pronto voy a utilizarla para poder medir diferentes distancias o dimensiones. La primera dice que es lineal. Esta opción lo que hace es medirte distancias o bien horizontales o bien verticales. Solamente horizontales o verticales. Tenemos una segunda que es aligned, que significa alineada. Y como pueden ver incluso en el cuadro que aparece, podemos medir distancias que se encuentren en diagonal, a diferencia del anterior, que solamente era horizontal o vertical. Y en esta tercera opción vamos a medir ángulos de inclinación entre dos elementos, dos líneas en este caso. Ok, veamos. Yo tengo una línea inclinada. Lo correcto sería entonces seleccionar la opción que dice Aligned. ¿Cómo funciona? Pues hago clic en un primer punto, hago clic en un segundo punto y entonces ahora muevo el cursor porque esta cota que está apareciendo se ubica en el punto en el que nosotros hagamos clic, ¿ok? Entonces, si yo hago clic en esta posición, pues en este caso el valor numérico queda de manera permanente, a diferencia de esta otra herramienta que solamente la verificación era temporal y cuando dabas la tecla de escape desaparecía. En este caso, como quiera que es acotado, está quedando la dimensión de manera permanente, ¿ok? Verifiquemos esta otra distancia. Esta otra distancia se supone que medía 50. Como quiera que es horizontal, tengo las dos opciones de poder escoger. Podría ser lineal o podría ser aligned. Supongamos que fuera lineal. Sé que es horizontal, entonces lo lógico es que desde acá hasta aquí la distancia sea de 50. Noten de que todavía falta concluir el comando. Haciendo un clic en la pantalla, la distancia queda de manera fija. Correcto. Hagamos una tercera línea para poder trabajar de mejor manera. Una tercera línea que sea de este modo. Hago un clic por acá. Supongamos que fuera la línea con longitud de 75. Tab. Y el ángulo de inclinación. Noten de que el ángulo está apareciendo aquí aparecen unos pequeños puntos suspensivos que me indican cuál es la orientación del ángulo, porque bien yo podría imaginar que el ángulo viene por abajo, pero en este caso, según es la posición que tú tienes, los puntos suspensivos te indican en qué orientación es que AutoCAD está midiendo el ángulo de inclinación. Vamos a hacer que sea, por ejemplo, de 150 grados. 150, Enter y escape, ¿ok? Verifiquemos entonces ahora la distancia, ¿correcto? Utilizando es inclinada, utilizando la opción de Aligned, escogeré
punto inicial y punto final. Y entonces la distancia es de 75, ¿correcto? Bien, entonces ya tenemos o conocemos dos formas de verificar distancias. Sin embargo, mi verificación para estos casos está incompleta, porque puede ser una línea que mida 100 unidades, pero no conozco todavía o no tengo la certeza de que el ángulo de inclinación sea el adecuado, ni para este ni para este otro. Entonces, utilizando estas herramientas de acotado, voy a ver cómo es que puedo verificar el ángulo. Angular. ¿Correcto? Selecciono la opción de angular, entonces escojo la línea, hago clic en esta línea, pero fíjense que el mensaje me dice que escoja una segunda línea. Y es que es lógico, el ángulo necesariamente tiene que medirse entre dos elementos, entre dos líneas en este caso. No voy a poder medir en todo caso temporalmente la inclinación de esta línea porque necesito otra de referencia. Es decir, si quiero medir el ángulo de esta con respecto a qué cosa es que tendría que medirse, lo que necesito entonces es dibujar una línea referencial. Por ejemplo, AutoCAD me decía que esta inclinación tenía un determinado ángulo con respecto a una línea horizontal. Dibujemos una línea horizontal. Voy al comando línea, me acerco al origen de donde es que nace la línea, aquí aparece un pequeño cuadrado, clic, y quiero dibujar una línea horizontal. Ahora, recordemos lo siguiente, aquí tengo dos opciones. La primera es, yo puedo ingresar una longitud cualesquiera, recordemos que es referencial. Supongamos que la longitud de esta línea sea tan solamente de 30, porque es referencial. Puede ser cualquier otro valor en longitud, no importa. Tab. Y quiero que sea horizontal. Entonces pensemos, si la longitud, la línea tiene que ser horizontal, el ángulo de inclinación tiene que ser de 0 grados. Enter y escape. Entonces esta es una primera referencia, un primer modo de poder hacerlo. Selecciono esta línea y la voy a borrar. Veamos la otra forma, recordando un video anterior. Voy al comando de línea, hago clic en este punto inicial, hago que aparezca el punto inicial, muy bien, clic, y entonces recuerden ahora que en la barra de estado yo tenía una opción, y la opción era de Ortho Mode. Si yo activo esta opción, me restringe el dibujo a que yo pueda trazar solamente líneas horizontales o solamente líneas verticales. En este caso podría ser de mucha utilidad si yo quisiera solamente la línea horizontal. Entonces, como quiera que ya está apuntando en dirección horizontal, lo único que me interesaría sería ingresar la longitud, que en este caso dijimos que era 30. Enter y escape. Y tengo una línea horizontal, ¿correcto? Haré algo, en el caso de esta línea, pues no hay mucho que hacer, sé que es horizontal. Pero en este otro caso necesito dibujar entonces una línea horizontal. Veamos, tengo dos métodos, recordemos, línea. Me acerco a este primer punto y, desactivo un momento y entonces puede ser que ingrese la longitud. Referencialmente dijimos que iba a ser de 30, tab, y el ángulo de inclinación. Si yo quiero dibujar por este lado, el ángulo tendría que ser de 0 grados, pero si quisiera dibujarlo por el otro lado, fíjense cómo los puntos suspensivos aparecen y el ángulo va cambiando. Si quisiera por este lado, el ángulo tendría que ser de 180 grados. Entonces nosotros escogemos cómo es que tenga que ser, ¿correcto? Solamente con fines de práctica quisiera que vaya para este lado. Entonces lo lógico sería ingresar el ángulo de 180 grados. Enter y escape y tengo la línea dibujada. Primer método, selecciono, borro. Segundo método, línea, activo la opción de ortogonal, temporalmente activado, me acerco al punto inicial de la línea y lo único que hago es mover el cursor en la dirección que deseo, nada más. En este caso me acerco de esta manera, muevo el cursor, ok, me olvido del ángulo, sé que es 180 grados, me interesa la longitud, 30, enter y escape. Y ya tengo la línea dibujada, correcto. Entonces, miren, haremos lo siguiente, vamos a verificar el ángulo de inclinación entre ambas líneas. ¿Y cómo haremos esto? Dentro de este menú de acotado veremos la opción de angular. Selecciono angular y lo que hago es seleccionar un punto arbitrario, ojo, un punto arbitrario de la línea, ¿ok? Si tú vas a hacer esto, ¿no? ¿Ves que se resalta? Hago clic y el mensaje cambia, especificar la segunda línea.
Hago clic en esta segunda línea y entonces allí aparece el ángulo, pero que todavía no está en una posición fija. Depende de que yo haga clic en la pantalla para poder fijar esta posición. Supongamos que esta fuera la posición. Hago un clic y entonces allí se queda el ángulo fijo. Y recuerden que yo había dibujado una línea con longitud de 100 y el ángulo es de 30 grados, ¿correcto? Algo interesante que debes de apreciar en esto. Voy a seleccionarlo y borrar temporalmente este acotado de angular. Nuevamente voy al comando de angular, selecciono la primera línea, selecciono la segunda línea. Fíjense de que si yo muevo el cursor, entonces en esa posición se quedará fija. Sin embargo, yo tengo la opción de mover el cursor hacia el otro lado y noten de que el ángulo ha cambiado, ¿no? Pero la relación entre este ángulo y este otro ángulo es de que ambos tienen que sumar 180 grados, es decir, son ángulos suplementarios. Entonces dependerá de cómo es que en el plano esté acotado esta línea. Si es que necesitabas 30 grados, pues lo haces por este lado. Si es que necesitabas 150 grados, lo haces por el otro lado. Depende en todo caso de las necesidades del documento o del diseño. Depende del diseñador. Hago un clic por acá. Lo propio en este otro caso. Entonces, yo voy a la opción de angular. Aquí está. Selecciono la primera línea, selecciono la segunda línea y entonces por este lado el ángulo era 30 grados. Pero si ustedes recuerdan, lo que yo hice fue ingresar el ángulo por el otro lado, 150 grados. Y obviamente la suma de ambos es que me da 180 grados. Entonces ustedes deciden si colocar el ángulo en esta posición o colocarlo en esta otra posición. Depende del diseñador, depende de las necesidades que haya en el documento. Hago clic por acá y ya tengo verificada entonces el valor del ángulo, ¿correcto? Bien, entonces, haciendo un resumen para lo aprendido en este video tutorial, nosotros ya sabemos dibujar una línea haciendo un clic sobre la pantalla. Y una vez que aparece esto, un momento, desactivamos la opción de ortogonal, entonces aparece la longitud y el ángulo. La forma de alternar entre ambos es presionando la tecla Tab. ¿Ok? Entonces ingreso, por ejemplo, la longitud, que sea de 65, Tab, y el ángulo de 45 grados, Enter y escape. Ya sabemos dibujar una línea de manera controlada, tanto en longitud como en ángulo. Lo segundo es poder verificar sus dimensiones. Entonces para eso el primer método es ir a la opción de utilitarios, medición, y escojo la regla que dice distancia, distance. Hago clic en el primer punto, hago clic en el segundo punto y en este caso tengo una información temporal pero bastante completa. Por ejemplo, vamos a alejar un poquito. Por ejemplo, aquí la longitud es de 65 grados. Por este lado el ángulo es 45 grados. Y los catetos son de 45,96,19 y el otro de 45,96,19. Si yo presiono escape, esta referencia habrá desaparecido. Primera forma. Segunda forma es utilizando los comandos de acotado. Entonces voy a la opción que dice linear. No, en este caso linear me va a traer dificultades. Observen. Hago clic por acá, hago clic por acá y por mucho de que mueva el cursor solamente me va a dar distancias horizontales o verticales, a no ser que sea esto lo que tú quieras medir. Pero en este caso yo deseaba medir la longitud de la línea, no en proyección horizontal o vertical. Escape. Entonces voy a la opción que dice Aligned, alineado. Entonces hago clic en el punto inicial, hago clic en el punto final y entonces la longitud es de 65. Me falta medir el ángulo. Recuerden que para poder verificar el ángulo con esta opción necesito otra línea, que en este caso es una línea horizontal. Activaré un momento la opción de ortogonal, voy al comando línea y entonces voy a dibujar una línea. Supongamos que la referencia solamente sea de 20. Recuerden, es solamente referencial. Y el ángulo ya estaba en 0 grados. Enter y ya tengo la línea dibujada. Escape. Ahora voy a medir el ángulo. Veamos, entonces acá la opción sería de angular.
Entonces hago clic en esta primera línea, hago clic en esta segunda línea y ya tengo que el ángulo era de 45 grados, ¿correcto? Bien, entonces eso sería todo para este video tutorial en lo que respecta al manejo del comando línea y además la verificación de sus respectivas dimensiones. Sería todo y nos encontramos en un siguiente video tutorial. Gracias.